Buenos días, chicos. Me tardé como 10 minutos en organizarlos a todos y está bien. Vamos a iniciar, vamos a tratar de ser rápidos. Vamos a comenzar con la clase. Y es un hecho que ustedes ya saben un poquito de esto, pero necesito refrescar ciertas partes para poder continuar con lo demás. Les voy a pedir que estén ustedes pendientes ahí con el tipo de anotaciones, porque no todo lo que menciono está en la presentación. Entonces, es importante que ustedes estén pendientes ahí con las anotaciones y ustedes pueden realizar anotaciones. Si tienen ustedes alguna duda, la pueden hacer en el momento donde yo les pregunte, que si hay dudas, entonces lo pueden hacer. Muy bien. El verbo. Muy bien. Vamos a iniciar. Al final todos sabemos qué es el verbo, pero no sabemos qué es el verbo al mismo tiempo. El verbo dice que se conoce como una clase de palabra cuyo significado indica la acción, ¿sí? El estado o proceso en que se realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. Ustedes saben bien que el verbo, jóvenes, indica acción, indica movimiento, indica de alguna forma el movimiento del sujeto. En teoría lo tendríamos que saber, pero al final no lo terminamos de comprender, ¿verdad? Nos equivocamos muchas veces cuando nosotros tratamos de entender qué es el verbo. Y el verbo es mucho más complejo de lo que nosotros creemos, y a veces subestimamos el verbo y decimos, el verbo es aquello que dice ando, endo, indo, y termina con ar, ir, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo subestimamos y no tenemos en consideración qué es y de qué forma parte. Entonces, el verbo, jóvenes, es la palabra que indica acción o movimiento, ¿sí? Es lo que sufre el sujeto. Es el sustantivo realizando algo, ¿sí? Entonces dice, en la oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. Recuérdense que en la oración está dividida en sujeto y está dividida en predicado. Y entonces es importante que nosotros comprendamos. Muy bien. Ahora vamos a avanzar, porque si no se nos va a ir el tiempo. Ahora, ¿qué vamos a ver, chicos? Bueno, vamos a ver, ya vimos el concepto y vamos a ver con la clasificación del verbo. Eso es lo que vamos a ver. La clasificación del verbo se divide en persona, tiempo, voz, modo, conjugación, formas verbales y los verbos irregulares. Esa es la clasificación y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que presten atención. Clasificación del verbo. Al igual que otras palabras, el verbo presenta un lexema. ¿Qué es decir un lexema? Una palabra. Una palabra que no ha sido variada, que existe solo por el hecho de existir. ¿Sí? Dice, en el que reside el significado verbal y morfemas de una persona y número. Tiene además, morfemas de tiempo, modo y aspecto. Cuando nos referimos a morfemas, nos referimos a los cambios gramaticales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguien ha escuchado la famosa palabra morfosis? Cuando dicen eso, es porque van a realizar un cambio, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a morfemas, son aquellas palabras que surgen y tienen cambios, ¿sí? Tomando en cuenta lo anterior, los verbos se pueden clasificar según, muy bien, la persona. Ustedes saben bien que hay 3 tipos de persona, ¿sí? Primera persona, segunda persona y tercera persona. El verbo se divide en ¿cuántas personas? En 3, ¿sí? Bueno, la primera persona es yo, ¿sí? O sea, es usted cuando hace una oración donde solo se menciona usted. Yo me levanté temprano a desayunar. Bueno, ahí está haciendo una oración en primera persona. O también está la palabra nosotros. Cuando nos referimos a nosotros,
nos referimos también a nosotros en el hecho de yo, ¿sí? Pero también es un yo plural, ¿sí? Como por ejemplo, yo camino todas las tardes en el parque, ¿sí? Ahí hay una oración donde incluye la primera persona. Ahora la segunda persona en una conversación. La segunda persona, obviamente, si no soy yo, eres tú, ¿sí? Entonces, puede ser tú, puede ser ustedes, puede ser vosotros, ¿sí? Como por ejemplo, está, ustedes bailan muy bien, ¿sí? Está también la tercera persona, que es él, ella, ellos y ellas. Y cuando nos referimos a ellos, es porque no están tal vez dentro de la conversación, no se encuentran en la conversación, entonces tenemos que referirnos el jovencito que está allá. Ella fue la que se llevó el lapicero, ¿eh? El niño fue, entonces tal vez no están incluidos en la conversación, son terceras personas, ¿sí? Si tienen alguna duda, pues me hablan e interrumpimos un poquito la clase. Muy bien, continuemos. El tiempo. Ustedes saben que existen 3 tipos de tiempo y dentro de esos 3 tiempos tienen sus propias variaciones, pero vamos a ver solo los 3 tiempos. Si ustedes saben que existen pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Como por ejemplo, en el tiempo el verbo sí sufre cambios, como por ejemplo, en el presente dice yo estoy feliz, estoy. En el pasado, ayer leí. El verbo verdadero es leer, pero como está en pasado, leí, ¿sí? Y el futuro, María hará el viaje en otra ocasión. En presente, hacer. Futuro, hará. Entonces, el verbo sufre cambios gramaticales o en sus morfemas, como ya lo habíamos dicho, dependiendo del tiempo en que se encuentre, ¿sí? Abajo se dan cuenta donde dice pretérito perfecto, pretérito imperfecto. Bueno, cuando hablamos del pretérito, estamos hablando del pasado, ¿sí? Muy bien, vamos a variar un poquito de esto, vamos a cambiar. Y el siguiente es la voz. Existen 3 tipos de tonalidades en que se pueden hablar el verbo o también puede ser una oración. La primera es activa, donde el sujeto es lo que mueve la oración, como por ejemplo, Ana prepara la cena. ¿Quién es el sujeto? Ana, ¿sí? Y el verbo prepara. Ahora, también existe un pasivo donde el sujeto no es el ente principal de una oración, como podemos ver ahí abajo. Dice, la cena es preparada por Ana. Ahora, ahí no es importante Ana. Ahí lo que es importante es la cena. Pero es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, en la voz activa y en la voz pasiva dice lo mismo. Pero el centro, el núcleo de la oración es diferente. Porque una es Ana prepara la cena y en la otra es la cena es preparada por Ana. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia cuando la voz es activa y cuando la voz es pasiva, ¿sí? Y hay otra que se le llama reflexiva. Dice, Rosa se cortó el cabello en su casa. A ver, ¿qué pasa con esta tonalidad o esta voz? Bueno, pasa que de alguna forma hablamos sobre algo que hizo alguien, ¿sí? De alguna forma esta persona hizo esto, ¿sí? Muy bien, vamos a cambiar un poquito. Vamos a avanzar. Existen 3 modos verbales. 3, chicos. El primero es el indicativo, que es el modo que el hablante expresa sus acciones concretas o reales. Como por ejemplo, hoy me cambié la ropa. Obviamente, ¿verdad?
Eso fue algo que hiciste hoy. Puede que unos hayan desayunado ya, otros puede que solo medio se levantaron, medio se peinaron, medio se arreglaron y pues ya estuvo, ¿sí? Entonces, el indicativo, cuando nosotros hablamos del modo indicativo, nos referimos a acciones concretas que tú hiciste, ¿sí? Acciones concretas que tú desarrollaste en el día, ¿sí? Punto. Como por ejemplo, hoy me puse los zapatos, hoy me puse calcetines, etcétera. Hoy me bañé temprano, algo que sí hiciste. Ahora, el subjuntivo es todo lo contrario. No se refiere a lo que no hiciste, sino lo que deseas hacer, ¿sí? Yo quisiera ser ingeniero. Yo quisiera ser arquitecto, yo quisiera ser abogado, yo quisiera ir a Francia por la elegancia, ¿sí? Yo quisiera, o sea, todas esas cosas son deseos y anhelos. Yo siento una tristeza en mi corazón. Eso también es un modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con deseos, dudas y temores. Yo le tengo miedo a las arañas, un ejemplo, ¿va? Entonces, eso es un modo verbal de forma subjuntiva, ¿sí? Y existe el tercero, chicos. El tercero es el imperativo. Y dice que es la forma que el hablante transmite una orden o petición por. Muy bien, como por ejemplo, los chicos que no están conectados, pues van a tener que verlo de alguna otra forma, ¿sí? Los chicos que no tengan video, porque aquí me aparece quienes no están en video y quienes desobedecieron, simplemente la próxima clase yo no los admito, ¿sí? Ahora, eso es una forma imperativa, donde no hay forma, no hay otra forma en la que se desarrollen las cosas, ¿sí? Entonces, el imperativo es una orden. Mijo, antes de irte a recibir tu clase, te pones ¿cómo se llama? Te pones a arreglar tu cuarto, ¿sí? Esa es una orden, esa es una oración donde tuvo una orden respecto a algo, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar. La conjugación de los verbos, chicos. Esto es muy importante que ustedes lo observen, ¿sí? A ver, dice, los verbos regulares siguen un modelo de conjugación según la terminación de su infinitivo. Los verbos infinitivos, jóvenes, terminan en ar, er e ir. ¿Sí? Terminan en estos tres. Ahora, ¿cuáles son aquellos verbos infinitivos que terminan en ar? Bueno, son de primera conjugación, así se les dice. Que es saltar, caminar, amar, arrasar, cantar, todos los que ustedes que terminen con ar. ¿Sí? Ahora, los de segunda terminación o segunda conjugación se les llama, son aquellos que terminan en er, que se les dice correr, comer, temer, suceder, ceder, beber y todos los verbos que terminen en er. ¿Sí? Ahora, los de tercera conjugación son aquellos que terminan con ir. Vivir, morir, sacudir, existir, corregir, etc. Esos son verbos regulares. Son verbos regulares que tienen de alguna forma que son infinitivos. ¿Cuáles son los verbos infinitivos? Son aquellos que terminan en ar, er e ir. Punto. Ahora, existen otros verbos que se les llaman verbos irregulares. Existen verbos regulares y existen verbos irregulares. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Así avanzo? ¿No? Muy bien. Vamos a avanzar. Estas son las formas verbales. Cuando nos referimos a las formas verbales, estamos hablando sobre los cambios en los verbos regulares, en los verbos que ya mencionamos, que terminan en ar, que terminan en er, que terminan en ir, etcétera. ¿Sí? Existen estos y el infinitivo son los que ya vimos, ¿verdad? Son aquellos que terminan en ar, er, ir.
así como lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Dice, es la forma que se utiliza en los diccionarios para dar entrada al significado de cualquier verbo y es la forma empleada para nombrar su conjugación en la oración que puede ser las funciones del verbo y sustantivo. Es decir, todos aquellos verbos que acabamos de ver en la diapositiva pasada son aquellos que terminan en ar, ir. Punto. ¿Sí? Existen otros, que es el verbo en forma participio, que dice, es la única forma que admite flexión de género y número en la oración. Puede asumir funciones de adjetivo. Ejemplos. La cámara está estropeada. La canción fue interpretada por el mejor tenor de la escuela. Nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy. Bueno, el participio obviamente es lo que exactamente dice el verbo, la palabra. Participa, ¿sí? Está. El verbo original es estar, ¿verdad? Ahí hubo un cambio gramatical. Fue ser. Hubo un total cambio gramatical. Tenemos, tener. ¿Sí? Entonces, ahí ya sufrió ciertos cambios, pero ¿por qué? Porque este verbo busca participar. ¿Sí? Tengo, tuve, tendré, todo eso donde nosotros hacemos participar al verbo es participio. Así de fácil, ¿sí? Y hay otro que se le llama gerundio y dice, indica las circunstancias que rodea la acción verbal, como por ejemplo, son todas las cosas que terminan con ando, endo y endo, ¿sí? Hay músicos tocando en la plaza. Llegó corriendo a la clase. Me quedé durmiendo en casa de mi abuela. Entonces son todos aquellos verbos que tienen y se les agregó ando, endo y endo. Así de fácil, chicos. Muy bien. Voy a avanzar. Ahí está. Ya vamos a terminar. Existe el verbo regular y el verbo irregular. El verbo regular es lo que acabamos de ver, ¿sí? Donde tienen participio, gerundio, infinitivo, tienen sus cambios gramaticales en tiempo, persona y modo. Y también existe un verbo irregular. Dice, los verbos regulares no presentan variación en su raíz, como amar, comer, vivir, sonreír, entre otros. Por el contrario, los verbos irregulares presentan variación en su raíz. Por ejemplo, dar, que se tiene que ver la variación, doy, dimos, diere, ¿sí? El verbo raíz, se puede decir que es el verbo regular, es dar, pero sus verbos irregulares del verbo dar es doy, dimos, diere, daremos. Todas esas son verbos irregulares porque tienen cambios en su estructura, ¿sí? Ahora, saber, muy bien. Saber, cambios, sé, supe, sabrán, sabremos, todo eso. Otro verbo, cambio en verbo regular, medir. Verbos irregulares, mido, midió, midan, mediremos y todas esas conjugaciones que nosotros ya conocemos. Muy bien. Bueno, hemos llegado entonces al final de la clase. Permítanme, chicos, por medio de esto, les recuerdo que las personas que estuvieron desactivadas con su cámara, obviamente no los voy a asistir el próximo día de clases, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda, chicos? Profe, yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con la clase, sino con las tareas. Hace como 3 días subió a la plataforma a entregar todas las tareas. No hay problema si yo no subí nada porque ya entregué todas las tareas, ¿verdad? ¿Cómo así? A ver, explícate. O sea, tú ya entregaste las tareas
O sea, tú ya me entregaste las tareas, todas las tareas en la plataforma. Sí. Bueno, Ajá. si ya me las entregaste, entonces ya han de estar incluso subidas tus notas, ¿sí? Porque yo sí, Bueno. tal vez en la última clase sí no he revisado todas, pero sí como que doy oportunidad para las situaciones. Ahora, hay unas tareas como por ejemplo la tarea 2 y la tarea 3 todavía tienen creo que hasta el 7 para poder entregar en la plataforma, ¿sí? Entonces, de esa forma, ahora, le recuerdo que para esta semana que pasó había que entregar una tarea, ¿sí? Entonces, voy a abrir otra vez para como unos días más para que se puedan ustedes entregar unas tareas pendientes, obviamente, con una excepción, ¿verdad? O sea, van a ser 2 o 3 días que voy a habilitar para que ustedes puedan ahí subir sus tareas, ¿sí? ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. Muy bien, Merceditas, la próxima vez te encargo de que tengas habilitada tu camarita, ¿sí? No te quiero sacar, ¿sí? Profe, No, ¿Cómo así tengo que tener habilitada la yo cámara? tengo y tienes que una habilitar, duda. o sea, te tengo que ver porque es que fíjate que hay muchos chicos que dejan su teléfono ahí y se van. Entonces, necesito que estén ahí, por lo menos ahí pendientes de que yo los veo a ustedes ahí, ¿sí? Bueno, profe. Es una regla que establecieron, fíjate, del colegio, de que todos tienen que estar como enseñando en la cámara, porque si no, tenemos como permiso para sacarlos, ¿sí? Entonces, Bueno, la próxima clase ya lo prendo, perdón, profe. sí, no tengas pena, por eso te lo estoy diciendo en buena forma. Ada, también, por favor, ¿quién más? Ada, eh, Jefferson también, solo me puso una pantalla negra. André también, este famoso Harmony, ¿verdad? También. Aleshka también, Diego Morataya también. Es la última vez que les doy y que les permito que ustedes puedan hacer eso. Si no, la próxima vez no los voy a volver a dejar entrar. Muy bien, chicos. Si no hay ninguna duda, Profe, yo tengo una duda. a ver, dígame. Yo no he mandado ninguna tarea porque la plataforma no me deja. Ujú. Y yo ya las hice, ¿va? Se lo puedo mandar a su correo electrónico. ¿Quién me está hablando? Judith. Ah, hola Judith. Mira, pues, hay un correo que yo subí a la plataforma donde tú puedes escribirme. Si no, si querés, también lo voy a poner ahorita en el chat para que tú lo puedas ver y tú me puedas ahí mandar la tarea. Va.